Hola, vivimos en una época en el área de tecnología dominado por las APIs. Esto ha llevado a lo que hoy conocemos como la economía de las APIs, el API Economy. Tenemos que ver estas APIs como los building blocks que nos permiten crear nuevos servicios, nuevos productos e incluso nuevos modelos de negocio. Quiero dejarles la invitación a dos charlas, la de Alejandro Paniza y una charla que di en el último evento de GeneXus, donde van a poder introducirse más en el plano técnico de este tema de las APIs, de la mediación de APIs y tener más contexto acerca de esta nueva era en la cual estamos. El objetivo hoy en esta presentación es contarles cómo a través de las herramientas que ofrecemos en GeneXus podemos innovar en esta nueva economía que les estoy contando. Esta estadística, esta encuesta fue hecha por el equipo de Rapid API fines del 2020 y encuestaron a más de 1.500 desarrolladores y ejecutivos. Y esto viene mostrando una tendencia en cuanto al crecimiento en la adopción de las APIs. Esta tendencia se ha venido viendo en todos estos últimos años. Y una de las claras tendencias que hoy podemos ver es pensar primero en APIs cuando estamos pensando en crear productos. Es lo que se llama el API First Mindset. Esto es lo que nos permite de que cuando nosotros estamos creando nuevos productos, ya estemos diseñando cuál va a ser el API que vamos a querer exponer para que terceros puedan integrarse y extender lo que nosotros hacemos. Es decir, las APIs hoy funcionan como un motor de innovación, a partir de las cuales vamos a poder dar crecimiento a los productos que nosotros ofrecemos. Y no solo productos nuevos, también productos que ya existen, productos legados que ya podamos tener. Entonces, ¿cómo nos ayuda GeneXus en esto? ¿Qué herramientas nos da? Ese es un poco el objetivo hoy de contarles sobre las distintas opciones que tenemos en GeneXus. Una de las herramientas principales y más nuevas que tenemos en GeneXus es lo que llamamos el API Object. Este nuevo objeto en GeneXus se liberó a partir de la versión 17. Básicamente lo que me permite este objeto es crear una capa de mediación, lo que generalmente se conoce como el API Experience Management. Entonces, a través de este objeto, yo voy a poder definir cuáles son los métodos, los parámetros que quiero exponer hacia afuera. Tengamos en cuenta que eso después lo van a usar terceros. Generalmente, cuando nosotros estamos pensando en exponer APIs, tenemos que tener claro de que es muy difícil que con una sola API podamos resolver todos los escenarios de integración. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad como para poder definir diferentes APIs y poder mantenerlas para resolver distintos escenarios de integración. Quiero mostrarles ahora por lo menos dos escenarios de integración que podemos hacer muy fácilmente con GeneXus. Por un lado, consumir un API de un tercero para obtener datos y por otro lado, exponer desde GeneXus para que otros que no necesariamente tienen que usar GeneXus, puedan consumir nuestra API y a través de eso empezar a construir nuevas aplicaciones. Entonces, vamos a ver esto, cómo funciona en GeneXus. Bueno, una de las cosas que hice aquí en GeneXus fue usar dentro de las herramientas de integración lo que llamamos el Core Inspector. Esto lo que me permite es importar la definición de un API REST de un tercero, ¿ok? Y para eso me basé en un API de un tercero que me da información sobre datos estadísticos del COVID. ¿Okay? En este contexto de pandemia que hemos estado en estos últimos tiempos, han surgido más de 130 APIs públicas que nos dan información estadística sobre la pandemia. Entonces, en este caso elegí esta. Esta API, por ejemplo, me da los casos diarios por país. Entonces, lo que hice básicamente fue importar en GeneXus esa API. Cuando importo el API, automáticamente GeneXus me va a crear un procedimiento para ejecutar dicha API. A su vez, esa API me va a devolver una estructura de JSON, donde de vuelta, usando otra de las herramientas de integración que tengo acá, el JSON Import de GeneXus, lo que hago es
crear a partir de eso la estructura de datos en la cual yo voy a capturar la información que me devuelve ese servicio REST. Entonces, lo que hice fue simplemente importar el API REST y después mapear el resultado en esa estructura de datos. Después dije, bueno, esta información quiero persistirla en mi modelo de datos. Para eso definí una transacción país con los datos que me devuelve esta API, una transacción COVID Info, donde por país y por fecha voy guardando los datos estadísticos que me da esta API esta API de terceros. Entonces, teniendo eso, lo siguiente que hice fue crear un proceso de carga. ¿Okay? Consumo el API y lo que hago es, a través de este procedimiento JNexus, voy ingresando los datos en mis tablas. Este es el escenario de consumo de un API de un tercero. A partir de tener mi modelo de datos, bueno, ahí dije, voy a crear una API nueva que voy a exponer hacia afuera para que otros consuman la información que yo estoy guardando. Entonces, para eso creé este API Object, que básicamente lo que me permite es declarar cuáles son los métodos. Acá podemos ver el método listSol a la izquierda. Y a la derecha tengo el mapeo con el objeto interno en JNexus que me va a resolver la implementación de los datos que tengo que devolver. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá, que este procedimiento JNexus, si lo abrimos, básicamente lo que hace es navegar sobre la tabla de países y va almacenando la información en una colección de datos. Después, por ejemplo, acá tenemos otro método donde voy a obtener, dado el código ISO del país, cuál es el total de casos para ese país. Bueno, nuevamente podemos ver este procedimiento JNexus, donde, dado el código ISO, me devuelve el total de casos. Entonces, de esta forma, declarativamente, a través del objeto API, voy creando esto que llamamos la capa de mediación. ¿Cuáles son los métodos que quiero exponer hacia afuera? Incluso acá, a nivel de propiedades del objeto API, podemos ver que podemos configurar el protocolo con el cual yo quiero exponer esos métodos hacia afuera. Puedo, por ejemplo, generar la interfaz OpenAPI. ¿Okay? Este es un estándar que a quienes quieren explorar nuestra API les va a facilitar entender cómo es que funciona. Puedo, por ejemplo, determinar cuál es la ruta base de esa API, cómo se va a estar desplegando. Y algo muy importante es que ya tengo acá la seguridad integrada que me da JNexus. ¿Okay? En este proyecto ya habilitamos la seguridad integrada del módulo GAM. Y entonces lo que configuré es que para poder acceder a estos servicios, a estos métodos, es necesario que el usuario que se loguea tenga un permiso determinado. ¿Bien? Entonces, simplemente configurando todo esto en JNexus, yo genero y automáticamente tengo como resultado toda esta información. Si lo vemos en ejecución, por ejemplo, a través del Swagger Inspector, como JNexus, yo ya le configuré que me genere OpenAPI, me generó el archivo YAML con toda la descripción de esta API, y acá podemos ver que a un tercero le sirve para ver cuáles son todos los métodos que expone el API, si va la información, bueno, cuáles son los parámetros. Entonces, imaginemos, ¿no?, que estamos en el escenario donde hay un tercero que programa en Java, en .NET, cualquier otro lenguaje y quiere consumir el API que le estamos exponiendo a través de JNexus. Bueno, una de las herramientas que habitualmente se usan para explorar un API es Postman. Acá, por ejemplo, tengo el acceso a obtener un token, o sea, como dijimos que esta API tiene seguridad integrada, es necesario que el tercero tenga un usuario que tenga ese permiso. Bueno, eso yo ya lo configuré, en este caso le pasé la información de cuál es el client ID de la aplicación, le pasé la información del usuario, entonces simplemente puedo testear acá la ejecución de ese servicio que generé. Esto me devuelve el token. Este token básicamente es lo que me va a habilitar a que yo después pueda llamar a los otros servicios. Por ejemplo, si yo acá le doy a enviar, me da error porque el token que tenía anteriormente ya expiró, entonces vamos a colocar el nuevo. Si yo le doy a enviar, acá ya el servicio me respondió con toda la información de todos los países que veíamos antes. Entonces acá podemos ver la estructura de navegación del API,
¿ok? Este es el método Listsold. Por ejemplo, acá si vamos al de total de casos por país, de vuelta, tengo que usar el nuevo token. Vamos a pegarlo ahí. Y ahí obtengo el total de casos que yo fui obteniendo de la otra API REST, fui almacenando mi base de datos y ahora lo estoy exponiendo a través de esta API que hago en GeneXus. Entonces, con esto lo que tenemos es dos escenarios cubiertos. Por un lado, traigo información de una API de un tercero y acá además lo que hago es exponer con GeneXus el API que yo quiero para que otros lo puedan usar. Bueno, entonces, estas son algunas de las herramientas de integración que fácilmente nos permiten con GeneXus entrar en este mundo de las APIs. Vamos a ver algunas otras que también tenemos built-in en GeneXus. Como decíamos recién, bueno, yo puedo exponer en el estándar OpenAPI, pero además puedo importar APIs de terceros que no necesariamente están hechas con GeneXus en ese mismo estándar. También puedo importar APIs en el protocolo OData. Algo no menor es poder hacer deploy de las APIs que yo construyo con GeneXus en una arquitectura serverless. Esto lo que me permite es, por ejemplo, tener escalabilidad. Nosotros podemos hacer que estas APIs que exponemos con GeneXus automáticamente se les haga deploy a estas plataformas y estas plataformas están pensadas para que sean autoescalables, es decir, no tenemos problema de cuántos usuarios van a acceder a esas APIs, sabemos que eso no se va a caer nunca. Además, también nos sirven por un lado económico, porque generalmente acá nos cobran simplemente por el uso cuando se ejecutan esas APIs. Bien, hoy tenemos soporte de Amazon Lambda, en la infraestructura de Amazon API Gateway y también de las Azure Functions en la plataforma de Microsoft Azure. Otro escenario diferente es la integración con SAP. Para eso tenemos un conector certificado por SAP que me permite trabajar con las APIs y extender el RP o integrarme para leer o grabar información en él. Tenemos el módulo de GeneXus ahí que me encapsula y me abstrae de distintos modelos de Machine Learning que todos estos proveedores ofrecen. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una aplicación que usa el método de reconocimiento de imágenes para detectar determinado objeto en una imagen. Yo la programo en GeneXus y uso determinado proveedor. Después me doy cuenta de que hay otro proveedor de que funciona mejor. Entonces ahí puedo cambiar de proveedor, es cambiar de settings sin tener que reescribir la aplicación en GeneXus. Un componente importante que se ha dado en estos últimos años en cuanto a la multi-experience, en cuanto a interacción con los usuarios, es la posibilidad de darles un canal a través de un chatbot. ¿Okay? Nuestro chatbot generator lo que te permite es entrenar estos chatbots en la infraestructura de Dialogflow de Google o a través de IBM Watson y a su vez después desplegarlos para que puedan ser usados, por ejemplo, a través de WhatsApp o Telegram. Sin duda que la seguridad, cuando estamos pensando en desarrollo de aplicaciones, hoy en día es cada vez más importante. A través del módulo de seguridad integrada que tenemos en GeneXus, el GAM, el GeneXus Access Manager, podemos soportar un sinfín de identity providers federados porque soportamos estos protocolos que vemos aquí. O sea, a través de OpenID Connect, a través de OAuth 2.0, SAML 2.0, nosotros tenemos las puertas abiertas para que nuestras aplicaciones puedan realizar el proceso de autenticación con cualquier identity provider que podemos encontrar hoy en el mercado. Además, ya me resuelve todo el tema del manejo de permisos y, como vimos, podemos asegurar de una forma muy sencilla las APIs que exponemos hacia afuera. Cuando construimos aplicaciones pensando en consumidores finales, seguramente tengamos la necesidad de integrar métodos de pago. Entonces, en GeneXus ya tenemos resuelto la integración con estos proveedores de métodos de pago built-in para facilitarles también la construcción de esto. Para cerrar, quería contarles un caso de misión crítica que se dio este año en este contexto de pandemia, donde se usaron muchos de estos conceptos y muchas de estas herramientas.
En Uruguay, cuando inició la pandemia en marzo del 2020, surgió la necesidad, o por lo menos se planificó a través del Plan Nacional Coronavirus, la posibilidad de que le ofrezcamos a la ciudadanía distintos métodos de contacto. ¿Okay? Y así surgió la aplicación Coronavirus UI, surgió un chatbot a través del sitio del Ministerio de Salud Pública, a través de Facebook Messenger, de WhatsApp. O sea, distintos canales de comunicación donde los ciudadanos pueden ponerse en contacto con su prestador y a partir de ahí, por ejemplo, coordinar un test. Este año, cuando empezó el proceso de agendarse para poderse vacunar, bueno, se dijo, usemos los mismos canales de comunicación. El problema acá era que íbamos a tener una demanda altísima para el tema de agendarse, y acá había que pensar una arquitectura completamente distinta. O sea, necesitábamos un mecanismo, una arquitectura asíncrona, donde todas estas personas accediendo de distintas aplicaciones, de distintas interfaces, pudieran agendarse y que eso no saturara los sistemas que ya existían a nivel del Ministerio de Salud Pública, ¿okay? El sistema de agenda electrónica. Entonces, como podemos ver en este diagrama, lo que se hizo fue conceptualizar una API, separar lo que es el proceso de agenda del proceso de chequear si ya estoy agendado, en qué estado está y demás. Hacer que estas APIs estuvieran en una infraestructura que nos permitiera autoescalar. Pensemos que acá eran decenas de miles de personas prácticamente al mismo momento intentando agendarse. Entonces, el objetivo era no perder ninguna de esas agendas, y para eso se hizo esta capa de mediación donde esa información iba a su vez siendo almacenada en la infraestructura de Amazon SQS, que eso nos da todo un manejo de colas, de forma de que después a través de la aplicación GeneXus construimos una capa de Business Logic que iba leyendo la información de ahí y se le iba pasando de a poco al sistema de agenda electrónica. Entonces, de esta forma, después, a su vez, cada vez que se iba confirmando, íbamos almacenando el estado de cada una de esas agendas en una estructura de datos DynamoDB, más pensada para estos sistemas donde se necesita gran escalabilidad también a nivel de lectura. Entonces, como vemos, con GeneXus podemos hacer arquitecturas complejas de manejo de servicios, y tenemos en GeneXus una variedad de herramientas que en definitiva lo que les va a ayudar es acelerar el proceso de innovación y entrar en este mundo de la economía de las APIs. Gracias.